Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV y hoy traigo, como niño chiquito con mochilita, un unboxing. La verdad estoy emocionado. Es una marca nueva para mí. Hisense H50. Hisense, como bien sabes, es una marca, pues ahora sí que ya tiene mucho tiempo en el apartado de televisiones, proyectores, aires acondicionados. Eso será para otra historia. Y en este caso se están metiendo al mundo de teléfonos. Este es el Hisense H50. De manera oficial aquí en México se hace Hisense México. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá. Vean, aquí la caja está re chula. Unboxing y primeras impresiones a continuación. Arrancamos con este unboxing y primeras impresiones. La pantalla es una pantalla de 6.81 pulgadas Full HD Plus, Full Display, Blind Hole Panel, y Hisense llama esto tecnología Infinity O. La memoria es 6 de RAM, 128 de ROM. Tenemos 4 cámaras, la frontal es de 32 megapíxeles, la principal trasera es de 64 megapíxeles. De igual forma tenemos Android 11, tenemos un procesador MediaTek G90T. Vamos a estar soportando redes 4G, obviamente. Y bueno, de igual manera, me gustaría hacer mucho hincapié en el hecho que ya conocemos a Hisense. No es una marca desconocida en el mundo de la tecnología. A final de cuentas, cuando hablamos de electrodomésticos, Hisense tiene ahora sí que una gran participación en cuanto a ventas aquí en México. Ahora, me llama mucho la atención que estén incorporando teléfonos. Tampoco no es nada nuevo. Podemos ver ya modelos anteriores vendidos en la otra parte del mundo. Entonces, que se quieran involucrar aquí en el mercado mexicano me llama muchísimo la atención. Al igual que me intriga el por qué. Todo depende. Es decir, si Hisense logra tener una buena relación calidad-precio, va a tener una entrada efectiva aquí en el mercado. Al igual que, pues bueno, obviamente no tengo un punto de comparación porque nunca había probado un equipo de esta marca. Entonces, vamos a ver qué tal está la capa de personalización, al igual que qué tal está el rendimiento. Al final de cuentas me da gusto que tengamos un procesador decente, un MediaTek G90T. Definitivamente no son mis favoritos, ya sabes que yo soy fan de Qualcomm Snapdragon. Sin embargo, el G90T promete bastante. Aquí lo que tenemos, al principio yo pensaba que esta mica era una mica de esas antichismes, pero no, simplemente está sobre un plástico negro. Entonces cuando tú remueves el plástico lo vas a estar colocando. Obviamente ya lo coloqué, dado que no vi ninguna protección por parte de Gorilla Glass. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo. Por acá tenemos el brick de carga, al igual que vamos a contar con unos auriculares bien recibidos y por supuesto la entrada de USB a tipo C. El apartado de batería es muy interesante porque tenemos 5000 mAh para esta pantallota. Ahora, no se me hace mucho 5000 mAh, se me hace lo decente, entonces creo que hicieron un buen trabajo por ahí. Obviamente la entrada es mediante tipo C y tenemos una velocidad de carga rápida de 18 watts. El diseño me gusta mucho, este panel de fotografía me agrada, me asimila mucho a lo que Huawei, Honor hacen en varios dispositivos, entonces creo que la verdad se ve bastante coqueto. Cuando hablamos del precio, pues el precio de salida de este equipo era de los 7000 y cacho. Sin embargo, ahorita lo puedes encontrar, por ejemplo, en Samsung en 5000 pesos. Entonces, vamos a tener una variación de 5000 hasta 7000 pesos dependiendo del punto de venta. Lo cual en realidad se me hace un buen precio. Digo, creo que el equipo promete una muy buena pantalla, promete una fotografía interesante y de igual manera promete un rendimiento que vamos a tener que probar. Ojo, algo que me llama mucho la atención también es que este equipo está como que entrando para competir aquí en teléfonos tal vez de la gama media alta en cuanto a precio tal vez, pero de la gama media en cuanto a especificaciones a los equipos Motorola. Entonces vamos a ver cómo se comporta este equipo. La capa de personalización me gustó, se ve diferente a pesar de no perderme, a pesar de no darme miedo para estarla explorando un poco más. Vamos a tener que estar ahora sí que explorando todas las funciones, a ver qué funciones o qué secretitos vamos por ahí. Vean por aquí el tema que tenemos por acá, me agrada bastante, al igual que el brillo de la pantalla es bastante fuerte. De hecho, ahorita en la misma pantalla puedes ver que el brillo es bastante fuerte y ni siquiera está al 100%. Entonces, efectivamente, vamos a tener una muy buena pantalla. Ya estuve probando este teléfono un poco, esto te lo platico ya un poco más fuera de las primeras impresiones. El audio del equipo al momento de estar reproduciendo videos me llamó mucho la atención. Lo primero que hice cuando probé el equipo fue activar ahora sí que el porcentaje de batería, al igual que moverme por gestos, que son dos cosas que siempre hago con los teléfonos. Pero después que estuve jugando un poco con la pantalla de este teléfono, me di cuenta que además de tener un buen brillo y de tener una buena calidad, tenemos un audio interesante. No tenemos ahora sí que gran potencia, pero tenemos lo que parece ser una muy buena calidad de audio. La verdad es que la pantalla
va a hacer un buen trabajo en el apartado de multimedia. Vean cómo aquí hasta se pierden un poquito los colores. Esto ya es por culpa de la cámara, entonces por eso voy a escoger ahí está, otro fondo de pantalla para que se pueda ver un poco mejor. Pero sí, jugando un poco con el teléfono me llamó muchísimo la atención el apartado de la pantalla. Vean aquí, le juego un poquito. Entonces yo creo que este equipo va a estar muy bien dirigido para las personas que van a querer multimedia. Ojo, voy a querer estar probando muy bien el apartado de batería. ¿Por qué? Porque una buena multimedia siempre va con una buena batería. ¿De qué te sirve tener una buena pantalla si la batería te va a estar dando 3 horas de pantalla? Pues no. Así no se vale. La capa de personalización en la fotografía un tanto básica y completa, es decir, no tiene una apariencia extraña, una apariencia bastante similar a lo que vemos en Android. Tenemos diferentes opciones: macro, filtros, profesional, captura rápida, modo de noche, 108 megapíxeles, vertical, fotografía, video. Me hubiera gustado tener los aumentos marcados, al igual que tal vez una opción de inteligencia artificial. La parte trasera del equipo menciona que tiene inteligencia artificial, pero no la veo aquí como opción en el apartado de fotografía. Entonces quiero creer que la inteligencia artificial no se puede desactivar. Ahora, aquí jugando un poco a la pantalla, lo que te estaba mencionando anteriormente, se ve bastante prometedora la pantalla. La verdad es que se ve bastante prometedora la pantalla. La iluminación que tenemos obviamente está un tanto fuerte, por eso se puede ver ahí en la sombra. Ven ahí el reflejo de la mampara que tenemos por acá. Pero definitivamente la pantalla, por el precio, o sea, ahora sí que bajita la mano te puedo decir que va a ser una de las mejores opciones que vamos a estar viendo. Y te lo digo a estar simplemente en primeras impresiones. Creo que, o sea, es decir, si Hisense puede meter su tecnología de un televisor a un teléfono pequeño, creo que lo puede hacer bastante bien en el apartado de multimedia. Sin embargo, como bien sabes, hay mucho todavía que probar. Yo soy José Ramos del canal José TV. Mis redes sociales van a estar apareciendo aquí abajito en la descripción para que vayas y las cheques. Mucho de qué hablar. Te veo en mi Instagram, te veo en mi TikTok, te veo en mi grupo de Facebook y por allá nos estamos leyendo. Que tengas un excelente día y espero que estés lleno de salud y te mando las mejores vibras. Bye. Y bueno, pues, ¿qué te pareció el teléfono? Te estoy leyendo los comentarios y sin nada más que decir, yo soy José Ramos del canal José TV y te veo en la siguiente. Bye.